Vamos a hablar de la Navidad. La Navidad es una fiesta, definitivamente, que está bajo un ataque tremendo en estos últimos tiempos. No solamente desde afuera, sino también desde adentro. Muchas iglesias protestantes están haciéndole la guerra totalmente a la Navidad. Sobre todo estas iglesias de esquina, no las iglesias tradicionales, sino estas iglesias que aparecen hoy y mañana sabe Dios dónde están atacando la Navidad. Hay inclusive otros teólogos y eruditos y gente muy letrada que pues se han dedicado a decirle a la gente: no, Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Entonces yo digo, bueno, la verdad es, ¿para eso qué edifica el pueblo de Dios? ¿Edifica al pueblo de Dios decir Cristo no nació? Eso solo es poner duda en un momento donde estamos continuamente llenos de dudas. Y para quien le guste las dudas, ¿quién es el padre de la duda? Satanás. Y lo dijo el Santo Padre Juan Pablo II. Los teólogos están para aclarar las dudas del pueblo de Dios, no para ponerle más dudas. Ustedes han visto que todos los teólogos hoy en día lo que se dedican es a dudarlo todo. Yo verdaderamente que yo no entiendo. Y la Navidad es una fiesta que está bajo ataque. La Navidad, créanme, la Navidad, el demonio odia profundamente la Navidad. Así como odia a la Virgen María, así como odia a la cruz, el demonio odia profundamente la Navidad, porque saben que ese día celebramos el nacimiento del que verdaderamente venía a acabar con él. Por supuesto que tiene que odiar la Navidad. Por eso que tenemos esta batalla entre algunos de la iglesia y en la prensa. Pongan la televisión para que vean que ningún canal. Si ustedes ven, esto ha sido un proceso gradual. Primero empezaron a decir season greetings. Por ahí pasó la cosa. Después, si se recuerdan, en los 70 empezaron a poner feliz X más. Sustituyeron la palabra Cristo, Christ, por X. X puede ser, se usa para una cosa cualquiera. Y lo más triste del caso es que nosotros hemos ido involucrándonos en eso mismo. Después, pues quitaron hasta season greetings, pusieron Happy Holidays. Happy Holidays. Vemos, si ustedes ponen canales como CNN, CBS y esos canales liberales, ninguno ponen absolutamente nada de ningún adorno de Navidad, no ponen nada de Navidad. El otro día, porque pasando los canales de televisión, desafortunadamente uno se encuentra con 40 porquerías. El año pasado yo me encontré pasando los canales con el show ese de Helen DeGeneres, o Genere, como se llame, y en Navidad no tenía ni un solo adornito. Sin embargo, en Hanukkah tenía una menora grandísima y estaba regalando. Digo yo, ¿pero dónde estamos? ¿En Tel Aviv? Y como yo dije en el retiro el sábado de Santa Cecilia, eso lo hacen en base a un pluralismo, de que somos una nación pluralista. Mentira, esta nación es una nación cristiana, fundada sobre bases cristianas. Y verdaderamente, por lo menos a mí lo que me enseñaron en la escuela, que es la democracia es la voluntad de la mayoría respetando el derecho de las minorías. Eso es la democracia. En este país hay 196 millones de cristianos, 3 millones de ateos, 3 millones de ateos, 190 millones de cristianos, 5 millones de judíos y 6 millones de mahometanos. Entonces, para tener contento a 5, 6, 11 y 3, 14 millones de personas, tenemos que dejar los derechos de 190. Eso no es democracia. Yo creo que los judíos tienen derecho a celebrar el Hanukkah. Yo me alegro muchísimo que celebren el Hanukkah. Y si tengo que decirles Happy Hanukkah, le digo a todos Happy Hanukkah. Los musulmanes tienen todo su derecho a celebrar el Ramadán, aunque no creo que les vaya a decir Happy Ramadán, pero tienen todo su derecho. Hasta las brujas tienen derecho a celebrar Halloween. Pero ¿por qué nosotros, la mayoría, no tenemos derecho a celebrar Navidad públicamente? Y se nos priva del derecho. Y tú ves que cada vez aparecen en lugares públicos menos árboles de Navidad, porque enseguida aparece un judío o un musulmán que pone pone un reclamo legal para que quiten. En el ayuntamiento de Seattle, creo que fue, pusieron un árbol de Navidad y al lado los ateos pidieron y le dieron el derecho a poner un letrero grandísimo insultando a Cristo. Si los ateos quieren tener su día, que tengan su día. El 1 de abril puede ser el día de los ateos. Sí, porque dice el Salmo, dice el ateo en su corazón no es Dios. Dice el tonto en su corazón no es Dios. Así que el 1 de abril podría ser el día de... O sea que yo no veo por qué a nosotros nos tienen que quitar el derecho de poder decir la palabra Navidad. Feliz Navidad en los lugares públicos. Y verdaderamente ustedes saben que yo voy todos los años a Israel, si Dios quiere,
en abril tenemos el viaje número 23 a Israel. Tengo grandes amigos judíos, conozco la cultura judía tanto como un judío, me encanta la cultura judía y en Jerusalén me siento como en mi casa. Pero hay algo a lo cual nosotros debemos, que es la verdad. Y los judíos que aquí reclaman cosas que en su tierra no la dan. Yo creo que el que pide respeto tiene que dar respeto. Y el que pide justicia tiene que dar justicia. ¿Y por qué le digo esto? Porque en la Navidad del año 2000, el Parlamento de Israel, el Knesset, el Parlamento, como decir aquí el Senado, sacó una ley que se prohibía poner adornos de Navidad en cualquier lugar público. Prohibición del Estado de Israel con pena de cárcel o de multa, lo que sea, que pusiera hasta un santiclón en un hotel. Tuvieron que quitar, los hoteles lo habían adornado con cosas de Navidad porque se esperaban muchos miles de creyentes por el jubileo, tuvieron que quitar todos los adornos. Entonces, hermano, quien no da respeto no puede exigir respeto. Verdaderamente lo que pasa es que eso no es políticamente correcto decirlo, pero a mí me importa un bledo porque lo único que tengo es la Biblia y si me la quitan me compro otro. Y el apartamento que me lo quite le doy las gracias. Así que como yo no tengo ningún interés, me importa poco lo que cualquiera pueda decir, pero las verdades hay que decirlas y a mí en día aquí hasta miedo ya a decir la verdad. Y mucha de la culpa tenemos nosotros los cristianos que nos callamos la boca con un país de 190 millones de cristianos. Es una vergüenza que esto esté sucediendo. ¿Por qué? Porque estamos quedando la boca. ¿Por qué? Porque estamos en los malls durante toda la época de Navidad y no siguiendo al Señor Jesús. Para comprar 40 porquerías que al día siguiente lo cambian o se ponen bravos porque mira la porquería que me regalaron. Para eso. La Navidad definitivamente está bajo ataque y nosotros tenemos que salir a la defensa de la Navidad. Tenemos que adornar las casas de Navidad. Yo no tenía ningún deseo de ponerme a poner focos y bombillas después que llegamos de retiro. Sin embargo, me llené mi casa de los adornos. Tenemos que dar el mensaje de la Navidad. Puse el letrero en el carro que me regaló Amelia el año pasado, que lo da Radio Paz gratis, que lo pueden ir a buscar, que es una banderita que dice Jesus is the reason for the season. Jesús es la razón. Tenemos los pullovers, esto que nuestra modelo oficial Rosana se los puede enseñar. Rosana, enséñale. Ay, Sonia, tenemos 2 modelos. Sonia también, tenemos todos. Pónganse, compren eso. Yo creo que ya no hay aquí, ¿verdad? No hay. Pero bueno, pero para el año que viene cómprenselo, pónganselo, vayan a mall con el pullover puesto, den el mensaje y no permitan que nadie le diga Happy Holidays. Cada vez que me dicen en Publix, Happy Holidays, digo no, Feliz Navidad porque yo soy cristiano. Punto. Tenemos que hablar, tenemos que saber la defensa de nuestra fe. La Navidad. La Navidad es una fiesta de cumpleaños donde se le comen regalos a todo el mundo menos que cumpleaños. Se compra regalos para todo el mundo, pero a Jesús ninguno de nosotros le damos ningún regalo. Hacemos fiestas donde no invitamos al motivo de la fiesta, que es Jesús. Celebramos borrachera y comelatas en la casa, pero Jesús no está presente. Jesús, el hombre que dice San Pablo, que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y hasta los infiernos. El nombre que está sobre todo nombre. Ese es el nombre que el demonio quiere borrar porque el demonio odia el nombre de Jesús, porque el demonio sabe que cuando se pronuncia el nombre de Jesús hasta en el infierno tienen que doblar la rodilla. Tenemos que aclarar algo y eso es fundamental, eso lo he dicho montones de veces y ustedes lo saben porque lo hemos repetido año tras año. La iglesia no celebra fechas. La iglesia celebra hechos. De nuevo, la iglesia no celebra fechas. ¿Qué celebra la iglesia? Hechos. Tal es así que el domingo de resurrección cada año cae un día diferente. Nosotros no celebramos el día que resucitó Cristo. Nosotros celebramos el hecho de que Jesús resucitó. La Navidad la celebramos el 25 de diciembre, pero las iglesias orientales la celebran el 6 de enero. Celebran la Navidad. Y se sigue celebrando la Navidad porque no es la fecha, es el hecho de que el Hijo del Hombre aparece entre nosotros. Como siempre le hemos dado en las clases, muchas clases anteriores, la Navidad tiene varios orígenes. Pero para nosotros espiritualmente un origen que nos interesa es el origen de la fiesta judía. Porque si ustedes saben, y hemos hablado, inclusive dimos un retiro en el monasterio sobre esto, todas las fiestas judías tienen un cumplimiento en el nuevo pacto.
Porque dice San Pablo que lo que es en el Antiguo Testamento prefigura, en el Nuevo es realidad. Por eso la Pascua judía tiene una celebración en el Nuevo Pacto, que es la Eucaristía. La fiesta del Shavuot tiene una celebración espiritual profunda en el Nuevo Testamento, que es la fiesta de Pentecostés. Así que cada fiesta judía tiene una plenitud en una fiesta cristiana, pero la raíz, ¿dónde está? En la fiesta judía. Solamente les he dicho 40 veces que queda una sola fiesta judía por cumplir. Jesús le falta una sola fiesta judía por cumplir. ¿Se acuerdan qué fiesta? ¿Alguien se acuerda qué fiesta era? ¿Pero cómo se llama? Mejor que no digan el nombre. La fiesta se llama Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah se llama la fiesta de Jesús que queda por cumplir. ¿Cuál es el Rosh Hashanah? El Rosh Hashanah, la fiesta judía, le dicen la fiesta del shofar, la fiesta de la corneta. ¿Por qué? Porque es el año nuevo. Se anuncia tocando ese instrumento que ahora toca Jorge y nos enloquece con el shofar. Pero que lo toca muy bien, porque de todos los que han pasado tocadores de shofar por aquí, Jorge es el que mejor lo ha tocado. Porque yo una vez lo traté de tocar y lo que salió fue una trompetilla, fue lo que salió. Porque no es fácil de tocar. Se lo digo a ustedes que no es fácil de tocar el shofar, es bien, porque no tiene nada. Es solamente la forma de la boca lo que hace que salga el sonido. Pero esa fiesta de shofar, el Rosh Hashanah, la fiesta de Año Nuevo, es la que queda cuando comience el Año Nuevo. ¿Y qué fiesta? ¿Cuándo dice el Evangelio que van a tocar las trompetas? Cuando venga Jesús. Por eso que es la fiesta que falta por cumplir. El Rosh Hashanah se va a cumplir en el advenimiento de Jesús. Por eso dice que el advenimiento de Jesús lo anuncia un ángel tocando, que no es una trompeta, es un ángel tocando un shofar. Porque los judíos no conocían la trompeta. Lo que pasa es que se traduce en la Biblia trompeta, pero es shofar lo que va a tocar el arcángel cuando suena al final de los... Eso que ustedes vieron ahí es lo que van a oír al final de los tiempos. Es la fiesta que falta, sí. Sí. A mí me maravilla que a veces que yo no hago chiste y la gente lo toma como chiste. Entonces a veces que hago chiste y todo el mundo se queda así. Parece que yo no tengo sentido de cuándo decir las cosas de los chistes y no. Así que una doña se quejó en el retiro a alguien de que yo no me había reído en una vez. Digo, pero si es que el retiro no es para venir a divertirse aquí, el retiro es para meditar, el retiro es para profundamente meditar. Lo que pasa es que la gente se equivoca a dónde va y a lo que va. Pero por eso hay una fiesta judía que es la fiesta que da origen a la fiesta de la Navidad. Y esa fiesta se encuentra en el primer libro de los Macabeos, capítulo 4. Los protestantes podrán decir, bueno, el libro de los Macabeos no es canónico, según ellos, no es parte de la Biblia. Puede ser que no sea parte de la Biblia, pero el libro de los Macabeos es un libro histórico. También es así que la fiesta del Purim que celebra Israel todos los años solemnemente, ¿de dónde sacan las fiestas del Purim? Del mismo libro de los Macabeos y del libro de Esther. Pero en el primer libro de los Macabeos, el capítulo 4, perdón, estoy en el segundo libro de los Macabeos, el primer libro de los Macabeos, capítulo 4, versículo 52, dice así: el día 25 del noveno mes, llamado Quisleu, del año 148, los judíos se levantaron a romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. Precisamente fue inaugurado el altar con cánticos, cítaras, liras, címbalos en el mismo tiempo y el mismo día en que los paganos lo habían profanado. Sigue diciendo: adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos, restauraron las entradas y las salas y le pusieron puertas. Hubo grandísima alegría en el pueblo. Judas, de acuerdo con sus hermanos Macabeos y con toda la asamblea de Israel, dedicó que cada año a su debido tiempo y durante 8 días, a contar del 25 del mes de Quisleu, se celebrara con alborozo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. 25 del mes de Quisleu. Dicen ellos del noveno mes, ellos tienen un calendario diferente con nosotros, pero el mes de Quisleu es el equivalente del mes de diciembre. En el calendario judío están ahora en el mes de Quisleu. El 25 de Quisleu en hebreo es el 25 de diciembre de nosotros. Solo que el calendario hebreo es lunar. Y como es calendario lunar, cada ciertos años tienen que ponerle un mes extra para ajustarlo. Y por eso los meses de los judíos no caen siempre a los 364 días. Por eso que la Pascua, la resurrección, cae unas veces antes
y unas veces después, porque los meses fluctúan entre casi medio mes de nosotros. Por eso el mes de Quisleu se mueve. Una vez Quisleu empieza en noviembre, otra vez Quisleu empieza a mitad de diciembre. Pero es el 25 de Quisleu. El mes de Quisleu nadie tiene duda. Cualquier judío lo puede dar testimonio. Es el equivalente del mes de diciembre. ¿Qué sucedió el 25 de Quisleu en Israel? Según dice el libro de los Macabeos. El Antíoco Epífanes, el rey greco-sirio, tomó Jerusalén. Y no solo tomó Jerusalén, profanó el templo de Israel. Sacrificó un puerco en el altar de los perfumes. El puerco, que era un animal impuro según la ley. Y puso un ídolo de Baal-Samé en el santo de los santos. Por eso el altar de los perfumes, el altar de la alabanza, había sido profanado. Después que los macabeos hicieron la rebelión en contra de los griegos, que ganaron los macabeos, ellos sacaron el altar profanado y lo desbarataron. E hicieron un altar nuevo. Y el 25 de Quisleu, o sea, el 25 de diciembre de nosotros, ungieron el altar nuevo de los perfumes y empezaron a ofrecer el sacrificio nuevo al Dios de Israel. O sea, esto es muy importante. Botaron el altar viejo e hicieron un altar nuevo. Esa fiesta dijeron que había que celebrarla siempre. Y ellos en esa fiesta adornaban todo el templo por fuera con cosas de oro, con guirnaldas de acebo y de diferentes, de olivo. Y hacían fiesta durante 8 días a partir del 25 de Quisleu. Hacían 8 días de fiesta. También una de las partes principales de la fiesta era que la menorá, el candelabro de los 7 brazos del templo, solamente se podía iluminar con el aceite primero de la cosecha del Monte de los Olivos. O sea, las primeras aceitunas del Monte de los Olivos le exprimían y sacaban el aceite puro con que se alumbraba la menorá del templo. Y lo que quedaba del aceite, porque habían botado los griegos, habían botado todo el aceite, lo que quedaba del aceite era un poquito así en una vasija en el templo. Y hubo el milagro que con ese poquito de aceite la menorá ardió durante 9 días. ¿Qué fiesta es esa? Es Hanukkah. La fiesta de Hanukkah. Por eso la raíz de la Navidad está en la fiesta de Hanukkah. Por eso que Hanukkah siempre cae alrededor de Navidad, porque Hanukkah comienza el 25 de Quisleu, que es el equivalente del mes de diciembre. Y fíjate qué interesante, el 25 de diciembre para nosotros comienza la octava, se llama la octava del Niño Jesús. Igual que en Israel comienza 8 días de fiesta después del 25 del mes de Quisleu. El templo se adornaba, también los templos y las casas se adornan. Ponen la menorá y cada día van prendiendo uno de los brazos y ponen luces porque es la fiesta de la luz. Nosotros también ponemos luces. La raíz espiritual de la fiesta de la Navidad es la fiesta del Hanukkah, es la fiesta que nos relata el libro de Macabeo y sucedió el mismo día que la Navidad, el 25 de diciembre para los judíos, mes de Quisleu. O sea, hay inclusive en el libro de un escritor protestante que se llama Max Margolfi, se llama History of the Jewish People, en la página 140, todo esto da, con todo tipo de datos, da testimonio de cómo se celebraba el Hanukkah, y testimonios que se dan a Miami Beach van a ver que siempre Hanukkah cae alrededor de Navidad y no es por casualidad. Así como la Pascua judía cae alrededor de la Semana Santa, el Hanukkah cae alrededor de la Navidad, es cumplimiento de profecía. Ahora viene la gran pregunta, ¿nació Jesús el 25 de diciembre? Nadie lo sabe. Algunos dicen que no, pero con la misma razón que ellos dicen que no, yo puedo decir que sí, porque en ningún lugar dice que sí, pero en ningún lugar dice que no. Así que estamos a 50 igual. Tú me dices, Jesús no nació el día de Navidad, pruébamelo. No me lo pueden probar. Dan, sobre todo los protestantes de estas iglesias de shopping center, dan razones ridículas. Dicen que no puede ser el 25 de diciembre porque las ovejas estaban afuera y los pastores estaban afuera. Y es tiempo de frío. Ellos no tienen la menor idea de qué hablan. Yo he estado en Belén el 24 de diciembre 3 veces. 3 veces he estado el 24 de diciembre. He tenido misa a las 10 de la noche en el campo de los pastores. Y he visto con mis ojos el 24 de diciembre en el campo de los pastores las ovejas afuera. O sea que son argumentos falsos. ¿Por qué? Porque en Israel no hay frío. En la noche de Navidad puede haber 50, 54 grados. Pero el frío de Israel es la lluvia. Es la época de frío de ellos. Y la época de lluvia, lo pueden decir bien claro los que fuimos a Jubileo, es entre febrero y marzo.
Esa es la época en que las ovejas no las sacan porque está lloviendo y hay mucha humedad. Y están en las cuevas. En diciembre es tiempo seco, totalmente seco. Y están las ovejas afuera. O sea, que yo no puedo probar que Jesús nació el 25 de diciembre. Pero ellos no pueden probar que no nació el 25 de diciembre. Aparte, a mí no me importa qué día nació. Porque nosotros no celebramos fecha. Nosotros celebramos hecho. Celebramos el hecho de que Jesús nació. Dicen, sobre todo los protestantes estos furibundos, dicen que la Navidad es una fiesta pagana porque el 25 de diciembre se celebraba en Roma la fiesta del Sol Invicto. Pero ahora yo digo, hermano, llevamos 1700 años celebrando la Navidad. ¿Quién está acostado en el pesebre? El Sol Invicto. ¿Quién está acostado en el pesebre? Jesús de Nazaret. ¿Qué evangelio se lee el 25 de diciembre? El del Sol Invicto. 1700 años. ¿Cómo estas alturas van a decirme que la Navidad es una fiesta pagana? Porque se celebra el día de la fiesta. Alguien se acuesta del dichoso Sol Invicto. Ni la mitad de la gente sabe qué cosa es esto. Mi hermana nació el 2 de noviembre. Entonces yo tengo que decir que es un ánima del purgatorio. Mi hermana no es un ánima del purgatorio, aunque nació el día de los difuntos. Ahora, ¿por qué si la Navidad se celebra el 25 de diciembre? Yo voy a decir que es una fiesta pagana. ¿Usted entiende el razonamiento que yo les digo? Será la fiesta del Sol Invicto, pero también es la fiesta ¿de quién? De Hanukkah. Tiene una profunda raíz hebrea la fiesta de la Navidad. ¿Por qué? ¿Qué votaron los judíos ese día? El altar profanado. La antigua ley fue profanada y desechamos la antigua ley. ¿Quién es la nueva ley? Jesucristo. Es el nuevo altar. Ese día se consagra el nuevo altar del nuevo sacrificio. Jesús es el nuevo altar y es el nuevo sacrificio. O sea, tiene una raíz profunda. Pero es que hasta la fiesta del Sol Invicto de Roma tiene un profundo significado inclusive para los mismos creyentes. ¿Por qué? ¿Qué celebraban los romanos la fiesta del Sol Invicto? Celebraban el solsticio de invierno. ¿Pero qué celebraban el solsticio de invierno? Que el invierno venía y a partir de septiembre todo en Europa comenzaba a morir. Las plantas comenzaban a morir, el tiempo la noche se hacía cada vez más larga y parecía que la noche iba a ganar. Pero el 25 de diciembre es el día que la noche se empieza a hacer más corta porque el sol comienza a vencer las tinieblas. Y eso es lo que es Cristo. El sol que hace vencer las tinieblas, la noche larga se acaba con el nacimiento de Jesús. Hasta la fiesta del Sol Invicto tiene un profundo anuncio de lo que vamos a celebrar ese día. O sea, el instinto que hizo que también estos creyentes la fiesta coincidiera con el nacimiento de Cristo, con el día que el sol comienza a ganarle a las tinieblas, tiene verdaderamente un profundo significado, inclusive teológico para todos nosotros. Desde muchos años atrás, la iglesia celebra la Navidad. Ya en el año 200 de nuestra era, Clemente de Alejandría, en el año 200, uno de los grandes padres de la iglesia, nos habla de la fiesta de la Natividad. En Chipre, en Mesopotamia, en Armenia, en Asia Menor, Epifanio, otro padre de la iglesia, declara a finales del siglo IV sobre la fiesta de la Navidad, que ellos, como en el Oriente, la siguen celebrando el 6 de enero. Efraín de Siria, que hace uno de los grandes signos de la Epifanía de la Navidad a finales del siglo IV, Nicéforo, muchísimos padres de la iglesia en el siglo IV nos hablan de la fiesta de la Navidad. En el año 385 de nuestra era, 385, hay una monja que visita, había monjas en el 385, que visita Israel, que ahora cuando yo hice el programa en EWTN en Israel lo hice mucho basado en ese libro. Es un libro a mí me costó años conseguirlo, pero se puede conseguir. Y es un libro súper interesante que yo les recomiendo que lo lean, que se llama Las Memorias de la Monja Egeria. Memorias de la Monja Egeria. Esta es una monja del norte de España, posiblemente de Galicia, que en el año 385 viaja por Constantinopla, por Israel y por el valle de Egipto, donde estaban los primeros monjes, los primeros ermitaños. Y es increíble que ustedes lean
La monja Egeria relata todos los cultos del Santo Sepulcro en Jerusalén, cómo los obispos vivían en Montesión, relata todo un culto fastuoso que había en Jerusalén, y ella relata cómo el patriarca iba a pie de Jerusalén a Belén a la fiesta de la Navidad en la basílica que está actualmente ahí en Belén, y cómo regresaban al día siguiente a Jerusalén, cómo celebraban la fiesta de la Epifanía. Casi un capítulo entero dedica a la monja Egeria a explicar cómo en el 385 se celebra Egeria. Se celebraba la fiesta de la Navidad en Jerusalén. El Papa Julio es el primero que trata de asignarle un día fijo a la Navidad para que se celebrara en el siglo IV. También hombres como Gregorio de Nacianceno, San Gregorio Nacianceno, en el 352, el mismo San Jerónimo. Cuando San Jerónimo se dedica durante 40 años a traducir la Escritura, ¿a dónde se va? A una gruta en Belén. Y ahí funda un monasterio, aunque todos cuando vamos a Israel vamos a la tumba donde estuvo enterrado San Jerónimo, al lado de la gruta de la Natividad. En Constantinopla, como le dije, desde el año 380, Gregorio Nacianceno, que era el patriarca de la ciudad, explica cómo eran los cultos de la Navidad. Y en Roma, por supuesto, en Roma, desde el siglo IV y siglo V, ya se celebra el día 25 de diciembre como el día de la Natividad. O sea, son casi 1600, 1700 años celebrando ese día como el día del nacimiento de Jesús. No la fecha del nacimiento de Jesús, el hecho del nacimiento de Jesús. Y verdaderamente es triste que en este siglo la gente quiera borrar, porque es que quieren borrar a Jesús. Quieren borrar a Jesús, lo han querido borrar de la fecha. La mayoría de la gente ya no pone antes de Cristo, pone antes de nuestra era. Pero yo me pregunto, ¿y qué día marca nuestra era? El nacimiento de Cristo. Ese es el año cero. O sea, quieren borrar a Cristo de esta civilización. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque a nosotros no nos importa. Definitivamente. A nosotros no nos importa, estamos muy ocupados en otras cosas. Como decía un sacerdote del Líbano, jesuita, decía, la sociedad occidental está empeñado en quitar las bases cristianas de la sociedad y no se da cuenta que ya que quiten las bases cristianas de la sociedad, el edificio se derrumba y nos va a aplastar a todos. Mientras el islamismo se hace más fuerte en el mundo entero, los cristianos nos hacemos más débiles. Y por eso que no nos respetan, por eso que tienen miedo de insultar a Mahoma, insultan impunemente a los cristianos día tras día en la televisión en este país, insultan el nombre de Cristo todos los días, se burlan en todos los programas. ¿Por qué? Porque a ninguno de nosotros nos importa y no llamamos y no criticamos y no decimos no vamos a comprar más los productos que se anuncian en ese programa. ¿Cómo no se atreven a reírse de Mahoma? ¿Cómo no se atreven? ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, a nosotros no nos importa. Y el día que borren a Cristo, hermano, esta civilización nos cae encima y nos aplasta. A mí y a los hijos de ustedes. Y estamos en un grave peligro. Nunca la sociedad cristiana, la civilización cristiana ha estado más atacada que en este momento. A todos los niveles y en todos los lugares. Como lo decía, históricamente es posible que Jesús no haya nacido el 25 de diciembre. Vuelvo a decir, a mí no me importa, para celebrar el hecho de la encarnación. Pero verdaderamente, este es el día en que nosotros celebramos no una fiesta romántica, sino una profunda fiesta teológica. También hay otro peligro que ha ocurrido con la Navidad. La Navidad en muchos casos ha terminado como una fiesta de niños. Y la Navidad no es una fiesta de niños. Es una fiesta donde ponen a los niños vestidos de Jesús. Y eso está bien, de angelito de María, pero para muchos la Navidad ha terminado en ser una fiesta infantil. Y la Navidad no es una fiesta infantil, la Navidad es una profunda celebración teológica. Y eso así como tenemos que aprender a ver la Navidad, no como una fiesta de niños, como una fiesta. ¿Alguien puede pensar que el Viernes Santo es una fiesta de niños? ¿Alguien en esos cabales se le puede imaginar eso? ¿Y por qué entonces pensamos que la Navidad sea una fiesta de niños? Sin Navidad no hay Viernes Santo. Y sin Navidad no hay resurrección. O sea, todo comienza, por supuesto, en la encarnación. La encarnación que tampoco la iglesia la celebra. Yo no sé por qué la encarnación debía ser día de precepto. Es el día que el Verbo se encarna en el vientre de María.
Pero la natividad es la realización de la encarnación, porque la encarnación todavía no se ve. Por eso podemos decir que la Navidad es la primera teofanía. ¿Qué cosa es teofanía? Teofanía quiere decir la manifestación de Dios. La Navidad es la gran fiesta de la manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque hasta ese momento de la Navidad, a Dios nunca lo había visto, lo dice la Biblia. A Dios nadie lo puede ver. Por eso que no se podían hacer imágenes de Dios los judíos, porque nadie había visto a Dios. ¿Qué le dice cuando Moisés, el gran Moisés, el hombre que más cerca después de Abraham ha estado de Dios? ¿Qué pasa cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu rostro? ¿Qué le dice el Señor? Vírate de espalda, que yo voy a pasar y podrás ver mi espalda. En un sentido metafórico, como diciendo, nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Por la grandeza del espiritual de Dios. Sin embargo, la Navidad es la primera vez que el cosmos ve el rostro de Dios. La teofanía es la primera vez que Dios se muestra a todas las naciones. La primera vez que podemos decir, hemos visto a Dios, como dijeron los griegos que fueron a ver a Jesús, dice, hemos visto a un Mesías. En la Navidad podemos decir verdaderamente, yo he visto el rostro de Dios. Y lo curioso que es un rostro como cada uno de nosotros. O sea, la Navidad es la plenitud de nosotros, que somos imagen y semejanza de Dios. La Navidad es una fiesta espiritual profundísima. Y verdaderamente hay muchos lugares de Israel que a mí me conmueve. Getsemaní es uno de los lugares de Israel que a mí me conmueve. La cima del Calvario es uno de los lugares también que a mí me estremece. Puedo ir 1000 veces. Para mí siempre que voy es como la primera vez. Pero para mí Belén tiene algo muy especial. Porque cuando la gente baja a la cueva de Belén, todo el mundo piensa en las vaquitas y en las ovejitas. ¿Sí? Pero cuando tú entras a la cueva de Belén, tú tienes que pensar que esas piedras oyeron lo que nadie nunca había oído. Esas piedras oyeron a Dios llorar. Dios nunca, lindo no, es duro. Esto no tiene nada de lindo, querida hermana. Dios no tiene por qué haber llorado. Y llora por nosotros, por los pecados de nosotros, y lo queremos borrar de la historia. Dios, esas piedras oyeron llorar, nada más. Nunca el cosmos había oído el llanto de Dios. Y esas piedras la oyen por primera vez. Y ahí es lo que tenemos que entender de la encarnación, que tiene su plenitud en la natividad de Jesús. Que Dios se hace uno exactamente igual a nosotros, menos en el pecado, porque en Dios no puede haber pecado. Si hubiera pecado ya no fuera Dios. Y no es que quiera tener pecado, es que en Dios no hay ninguna posibilidad de que haya pecado. Y es lo que muchas veces nosotros, y aquí lo hemos hablado muchas veces, nosotros hemos hablado de la encarnación, y es lo que dice Filipenses, el hermoso himno de Pablo en Filipenses, cuando dice que Dios se despojó de su condición humana para hacerse igual a cada uno de nosotros. Y uno dice, bueno, ¿por qué Dios tiene que despojarse de su condición humana para hacerse igual? Y lo he explicado porque decía una persona otro día, bueno, si Dios se despojó de su condición humana, quiere decir que Jesús dejó de ser Dios. No dice que se despojó de su divinidad, dice que se despojó de su condición divina. Una cosa es la divinidad y una cosa es la condición divina. Y yo les he puesto a ustedes 40 veces ese ejemplo, que los primeros médicos que vinieron de Cuba, y mucha gente de Nicaragua también sabe esa experiencia, y hasta algunos colombianos. Tengo un gran amigo mío, Farid Hatim, que es un gran cirujano plástico de Barranquilla, y yo muchacho joven, y yo lo conocí con manejadoras nanas para sus niños, con cacarro, con un ejército de gente que en la casa que trabajaba, y era el doctor Hatim, a donde quiera que iba, y por la situación de Colombia, que trataron de secuestrarle a uno de los niños, tuvo que venir para Miami y empezó a trabajar manejando un forklift en un almacén. Ahora yo digo, porque Farid se montó en un forklift, ¿dejó de ser doctor? Él no dejó de ser doctor. Ahora, ¿la gente lo trataba en el almacén como lo trataban en Barranquilla? No. Él se despojó de su condición de doctor, y regalito el día del médico y te traigo esto, y llegó el doctor, pero mantuvo su condición de doctor, pero se despojó, mantuvo su esencia de doctor, pero se despojó de todo lo que le rodeaba, de lo cual se beneficiaba cuando era doctor, pero siguió siendo doctor, ya revalidó el título. Eso es lo que pasa con Jesús. Jesús no se despoja de su esencia divina, Él se despoja de su condición divina cuando se hace uno igual que nosotros. Como por ejemplo, Dios puede estar en todas partes, ¿sí o no? Ahora, Jesús como hombre, no, porque Jesús ocupaba
un espacio físico que cuando era espíritu no estaba sometido a un espacio físico. ¿Dios se cansa? Dios no se cansa. Sin embargo, Jesús se cansaba. O sea, eso quiere decir que se despojó de su condición divina, pero siguió siendo Dios, porque nadie pierde su esencia. La esencia no se pierde. Cuando Jesús resucita, reasume su condición de Señor de señores y Rey de reyes, divina. Pero ahí viene la gran pregunta de la Navidad: ¿por qué Jesús se hace niño? ¿Jesús podía haber bajado del cielo adulto y redimirnos? Pues claro que sí, si Él todo lo puede. Jesús podía haber bajado en lo alto de Sinaí entre truenos y rayos, cuando Moisés habló con Moisés, y haber bajado, haber redimido al pueblo de Dios. Sin embargo, Dios se quiere hacer semejante a cada uno de nosotros, menos en el pecado. ¿Por qué Dios se quiere hacer semejante a cada uno de nosotros, menos en el pecado? Por una sencilla razón. ¿Dios lo conoce todo, sí o no? Sí. No. No. Había cosas que Dios no conocía. ¿Dios conoce el dolor? No. ¿Dios conoce la angustia? No. ¿Dios conoce la enfermedad? Eso no es propio de Dios. ¿De quién es propio eso? De nosotros. Pues eso entra en el mundo no porque Dios lo puso. Eso entra en el mundo consecuencia del pecado y consecuencia del demonio. O sea, Dios nunca ha sufrido. Ante la encarnación, Dios nunca ha sufrido. Dios es perfecto. Dios no sabe lo que es cansarse, Dios no sabe lo que es agotarse, Dios no sabía. O sea, había algo en el hombre que es imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios lo creó, que el hombre estaba en gracia, que era su imagen y su semejanza. Después del pecado, algo pasó en el hombre que ya Dios no lo conocía. Dios miraba al hombre y había en el hombre cosas que Dios nunca lo había experimentado. Por eso Dios se hace igual que nosotros, para podernos entender perfectamente a cada uno de nosotros. Dios no entiende el sufrimiento. Dios, en el sentido que no sufre, Dios se hace como nosotros para saber qué cosa es sufrir. Anteriormente a eso, cuando nosotros sufríamos, podríamos decir que era hasta un poco incomprensible a la mente de Dios. Ahora Jesús se hace como nosotros. Jesús, que es Dios y conoce el sufrimiento. Podemos decir que ahora Dios sí nos conoce, y todo eso ocurre ¿por qué? Por la encarnación, porque Dios se hace uno exactamente igual que nosotros. Y tal es la encarnación de Jesús, que es lo que lleva a Jesús a gritar en la cruz: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso es dolor más grande de la cruz. Ese grito de Jesús es un dolor más grande que los clavos y la corona de espinas, porque Jesús sintió en la cruz lo que siente todo pecador sin haber pecado. Cuando uno peca y uno tiene conciencia de Dios y tiene conciencia de la gracia, cuando uno peca, ¿qué le pasa a uno después? No se siente como una basura. Bueno, imagínate Jesús, que nunca había pecado, y sobre él cayeron, no un pecado, todo. Jesús sintió la angustia que siente, no un pecador, Jesús sintió la angustia que sienten millones de pecadores. Hasta el punto la sintió que gritó: ¿por qué me has? ¿Quién aquí alguna vez me ha dicho por qué Dios no me escucha? Todo el mundo lo ha dicho. Dios parece que está sordo, no me oye. Jesús, eso fue lo que sintió en la cruz, sintió que su Padre estaba sordo, por eso que grita: ¿por qué me has abandonado? Hasta en eso Jesús lo sintió, porque ahora, menos en el pecado, cualquier cosa que nosotros podamos sentir, ya Jesús la conoce y lo sintió primero, y nos puede entender perfectamente. Por eso es el único mediador entre Dios y los hombres, el puente, porque es verdadero Dios. Pero todo eso, ¿dónde comienza? En la encarnación y en la natividad, porque la Navidad es la plenitud de la encarnación. En la Navidad, cuando Jesús, la teofanía, cuando Dios se muestra por primera vez a la historia, cuando se muestra a toda la humanidad por primera vez el rostro de Dios. Y por eso Jesús es la gran contradicción. Y yo se lo decía cuando hablaba de la tumba de Cristo, que me lo decía aquel sacerdote franciscano de Jerusalén, que todo el mundo va al único lugar del mundo donde Cristo no está. Porque sea el lugar donde Cristo no está, es en la tumba, porque la tumba está vacía. Entonces todos corremos y me conviene que ustedes vayan porque así viajamos, pero todo el mundo va a la tumba que está totalmente vacía. Y los reyes fueron a buscar a Jesús, ¿dónde? No, fueron a un palacio, porque es lo lógico. ¿Dónde nacen los reyes?
¿Y dónde estaba Jesús? En un establo. Hermanos, siempre andamos buscando a Jesús donde no está. Por eso es que Dios se lo decía a San Agustín: tantas veces que te he buscado y no te he encontrado donde tú estabas. Que si Dios le dijo, porque tú me buscabas afuera y yo estaba en tu corazón. El día que miraste para adentro, me encontraste. O sea, siempre estamos buscando a Dios donde no está. Y por eso podemos decir que es el gran misterio, la gran contradicción de la Navidad. Jesús no escoge nacer en un palacio. Jesús escoge nacer en el lugar donde ninguno de nosotros hemos nacido. Porque ahora los pesebres nosotros los ponemos muy bonito, como ponemos las cruces muy bonitas, pero un pesebre no era así. ¿Quién en los pueblos de nosotros, en los países de nosotros, ha entrado a un potrero? ¿A qué huele eso? Ustedes saben a lo que huele. A eso olía el establo de Belén. A eso olía el establo de Belén. Como la cruz no es la que ponemos a Jesús con la raya en el medio y peinadito y limpiecito. Eso no es la cruz. Hemos tratado nosotros de limpiar la realidad porque nos molesta Jesús sucio y naciendo en un lugar apestoso. Pero verdaderamente Jesús escoge, porque a eso viene Él. Jesús no viene a vivir bien, Jesús viene a conocer hasta lo más bajo que puede caer el ser humano, menos en el pecado. Por mucho que tú te quejes, tú nunca vas a nacer como Jesús. Y por mucho que tú te quejes, tú nunca vas a morir como Jesús. Porque vas a morir en un hospital con morfina si hay dolor y con oxígeno si te falta el aire. O sea que no hay camino que tú recorras que Jesús no lo haya recorrido primero. Te quedaste sin casa. Jesús dijo, hasta las zorras tienen cueva y yo no tengo dónde cobijarme. Te traicionó la mujer, el marido, los amigos, el socio del negocio. Uno de los allegados de Jesús no lo traicionó, lo besó traicionándolo. Lo vendió. O sea, cualquier cosa que tú estés pasando, Jesús lo pasó peor primero. Por eso que te entiende perfectamente. Pero todo eso, ¿dónde comienza? En la Navidad. En el pesebre de la Navidad. No es una fiesta de niños, es una fiesta profundamente teológica, con un mensaje tremendo. Los mismos elementos de la Navidad que tenemos puesto en ese nacimiento. Yo tengo un programa en Radio Paz que deben haberlo votado también, pero que yo explicaba cuando se quita el nacimiento, cómo uno debe ir meditando cada una de las piezas porque esas piezas que estamos tan acostumbrados a ver, todo eso tiene una significación en el plan de la salvación tremendo, en lo que es la Navidad. La misma estrella de Belén. La estrella de Belén, lo que la gente no sabe, que la estrella de Belén está profetizada en número 24:17. En número 24:17 hay una profecía que dice: de Judá se levanta una estrella, un cetro nace en Israel. O sea, ya los famosos reyes magos, que no eran magos como de hacer magia, que se llamaban magos porque en esa época todos los hombres sabios sabían de astronomía, sabían de medicina, sabían de matemáticas, sabían de todo un poco. Y esos hombres que estudiaban la Escritura sabían que había una profecía que decía que cuando en Israel surgiera una estrella era que había nacido uno que lleva en su mano el cetro. Por eso, ¿quién lleva en la mano el cetro? El rey. Por eso que fueron al palacio a buscar el rey, porque conocían la profecía. Pero sin embargo, la misma estrella de Navidad, ¿qué es lo que hizo? Guiar a los hombres ¿a quién? A Jesús. Qué pena que a nosotros se nos pierda la estrella. Qué pena que muchos hombres han perdido la estrella. No saben dónde está Jesús. Y lo triste del caso es que cada uno de nosotros puede ser una estrella. Cada uno de nosotros tenemos la obligación de llevar a los hombres a Jesús. Es decir, cuando tú llevas a un hombre a Jesús, tú estás siendo como la estrella de Belén. La estrella de Belén, tenemos ¿qué hacen las estrellas? Alumbrar. Y no solo alumbrar, ¿qué hacen las estrellas? Brillar. Tú tienes que brillar, pero no brillar por tu dinero, tú tienes que brillar porque la gente reconozca en ti, que en ti están los valores de Cristo. Que en tu trabajo la gente diga, fulano no está en chisme, a fulano siempre se puede ir con confianza a contarle cualquier problema. Tú eres la estrella
como la estrella de Belén. Pero qué pena cuando hay cristianos en un trabajo, cristianos en una familia, cristianos en un lugar y la gente no tiene la menor idea de que es un cristiano. La misma estrella de Belén. Lo mismo que y no tenemos tiempo para meditar sobre todo, leer todo el Evangelio, pero los conocemos de memoria, los mismos reyes que no se sabe si, lo más seguro que no hayan sido reyes. Lo más seguro es que hayan sido gente sabia, primeros ministros, gente importante de sus países. Por eso que los mismos reyes, ¿por qué los reyes supieron que Jesús había nacido? Porque vieron la estrella. ¿Y por qué vieron la estrella? Porque en esa época habría millones de estrellas como ahora. Las estrellas no se han multiplicado, son las mismas estrellas que hay ahora. No, porque conocían las Escrituras. Ellos conocían las Escrituras. Y como conocían las Escrituras, sabían que cuando vieran una estrella más allá de lo común, anunciaba el nacimiento del rey de Israel. Tenemos que conocer las Escrituras, hermano. Si tú no encuentras las Escrituras, tú no puedes llegar a Cristo. Tenemos que conocer las Escrituras. Las Escrituras nos marcan el camino hacia Cristo. Y tenemos también que ver cómo Dios habla. Eso lo vamos a ver después. Los reyes no se saben cuántos eran. No, solamente habla de los reyes. ¿De dónde salen los nombres, los 3 reyes magos? De los evangelios apócrifos. Todos los evangelios apócrifos no están llenos de mentiras. Hay evangelios apócrifos que son una porquería, como el evangelio de Santo Tomás, que eso, nada más que de lejos usted dice, yo no sigo leyendo esta porquería. Como el evangelio de... está viendo evangelios apócrifos, que no son canónicos. Evangelio como el de Judas, que hace poco se puso de moda, el de María Magdalena, son evangelios del siglo III, entre comillas, evangelios del siglo III o siglo IV, escritos por la herejía gnóstica, llena de herejía. Pero hay libros que están entre los evangelios apócrifos que no tienen herejía, que posiblemente sean vivencias de la primera iglesia. ¿Por qué no se ha puesto en el canon de los evangelios? Porque se recuerdan el criterio para poner un libro que fuera original de los apóstoles, que no tuviera herejía y que se usara en la liturgia del siglo I. Como habían libros que eran buenos, como la de Dagé, como otros evangelios, el evangelio de María, como otros evangelios, pero no teníamos la certeza que lo escribieron los apóstoles, no están. Por eso que el nombre de Isabel y Ana, de Ana y Joaquín, ¿de dónde lo sacan? De los evangelios apócrifos, porque hay libros apócrifos que no son malos como otros evangelios apócrifos que sí están llenos de basura. Los reyes magos, de ellos se hablan en los evangelios apócrifos, pero también se basa en la profecía de Isaías, que dice que vienen hombres de Sabá, de Arabia, trayendo incienso, oro y mirra. También se sale de la profecía de Isaías, por eso decimos que eran 3 reyes magos, pero lo importante no es ni siquiera cuántos reyes magos son. Lo principal es que en la Navidad hay 3 grandes manifestaciones de Dios. La primera manifestación de Dios es el nacimiento de Jesús, la manifestación a toda la humanidad, representados en José y en María, primeros hombres que ven el rostro de Dios. Está la gran manifestación de Dios Israel. ¿Cuáles son? Cuando el ángel le anuncia a los pastores que vayan a ver al niño. Y está la gran manifestación de Dios a los gentiles, a los paganos, a nosotros. ¿A quién es? A los reyes magos, a los 3 reyes que Dios se le manifiesta y vienen y adoran al niño. Son las 3 grandes teofanías o epifanías de la época de Navidad. Por eso la manifestación a los reyes es Dios revelándose a todas las naciones del mundo que no son judías, representados en esos 3 hombres de 3 diferentes razas que nos pone el evangelio, que le traen a Jesús oro, incienso y mirra. Oro porque Jesús es rey, incienso porque Jesús es Dios, y mirra, que es perfume, porque Jesús es hombre. Jesús es la gran enseñanza. Jesús es Dios, hombre y rey. Y por eso dice el evangelio, y una frase tremenda, que cuando los reyes llegaron, cuando los hombres sabios llegaron al encuentro con Jesús, se lo encontraron sentado ¿dónde? En las rodillas de María. Por eso todo encuentro con Jesús es un encuentro con María. Y yo quiero que alguien me pueda armar un pesebre sin poner a María. ¿Hay alguna forma de pintar la Navidad sin poner a María? No existe. ¿Hay alguna tú miras para el Calvario o la cruz, y a quién te encuentras al lado de la cruz? A María. Tú no puedes hablar ni de la natividad ni de la cruz sin ver a María al lado de
de Jesús, porque todo encuentro con Jesús es un encuentro con María, su madre, la manifestación de los reyes, de Señor a los reyes magos. Y la gran frase que dice el Evangelio, cuando leímos el Evangelio de los Reyes Magos, pensando en teología, no pensando en cuentos de niños, cuando dice que los reyes regresaron por otro camino. Todo encuentro con Jesús es regresar por otro camino. Si tú llegaste por el camino del pecado, regresa por el camino de la santidad. Si llegaste por el camino de la adicción, regresa por el camino de la sanidad total de ese problema. Todo encuentro, tú te encuentras con Jesús y tú no puedes seguir por el mismo camino. Si tú sigues por el mismo camino, tú no te has encontrado con Jesús. Todo encuentro con Jesús es como los reyes. Vieron a Jesús y tuvieron que virar por otro camino totalmente diferente. La manifestación de Dios a los pastores es cuando Dios se manifiesta a Israel. Y la manifestación de los pastores es algo tremendo. Porque ¿quiénes son los pastores? Decimos, ¡ay, qué lindo los pastorcitos! No eran nada lindos. ¿Quiénes eran los pastorcitos? Los pastores, que no eran pastorcitos, los pastores. Eran personas que hacían ese trabajo porque no les quedaba otro remedio. ¿Quién hoy en día trabaja de sereno? ¿Quién hoy en día trabaja de... Cornelia, si tú quieres sales si te sientes mal. Si te sientes mal, o si ve allá atrás y toma agua o algo. Okay. ¿Quiénes son los pastores de Israel? Los pastores, como hoy en día, ¿quiénes trabajan de sereno por la noche a $6 o $7 la hora? Y trabajan la madrugada entera sin dormir. ¿Quiénes trabajan en eso? Los que no tienen otra opción. Porque en cuanto consiguen un trabajo mejor, lo dejan. Los pastores de Israel eran la gente más pobre de Israel, los que no sabían hacer otra cosa. Y no solo eran pobres, no podían entrar al templo. Los que trabajaban de pastores no podían orar ni en la sinagoga ni en el templo. Les estaba totalmente prohibido. Eran gente a los cuales, desde el punto de vista judío, Dios no tenía nada que ver con ellos. La mayoría de los pastores no sabían leer, porque si supieran leer, no fueran pastores. Y si no sabían leer, no podían estudiar la ley. Y si no podían estudiar la ley, no podían cumplir la ley. Y si no cumplían la ley, eran gente que estaban totalmente en pecado, gente que estaban totalmente fuera del amparo de Dios. Eran los pobres de los pobres de Israel. Por eso es la grandeza de Dios que los que oyen cantar algo a los ángeles, algo que jamás nadie lo había escuchado, no son los sacerdotes de Israel, no son los reyes de Israel, no es los fariseos ni los saduceos de Israel. ¿Quiénes son? La gente de los cuales decía la sociedad que Dios no se ocupaba de ellos. Ten cuidado cuando tú calificas a la gente. Esa gente despreciada que no podían entrar al templo, Dios fue a ellos. Y oyeron lo que miles de millones de personas en el mundo hubieran deseado hoy. La realización. Hoy se cumple en ustedes lo prometido. Hoy ha nacido el Salvador en la ciudad de David. Lo que Israel entero ansió escuchar. ¿Quién lo escuchó? Aquellos a quien Israel no quería predicarle. Es la gran manifestación del Señor. Y también porque los pastores escuchan la palabra de Dios. Porque están despiertos. A esa hora de la madrugada, los únicos que estaban despiertos eran los pastores. Si llegan a estar dormidos, eso nos llama el Señor a nosotros a estar. Ay, hermano, cuántos católicos dormidos hay. Dormidos en el espíritu, dormidos en la fe. De eso hablamos en el retiro hasta la saciedad. El que está dormido jamás se enterará de que Jesús nació. El que está vigilante, como los pastores no solo estaban despiertos, estaban vigilantes. ¿Por qué los pastores estaban vigilantes? Porque ellos les pagaban por cuidar las ovejas. Y tenían que pasarse la noche entera vigilando que la oveja no entrara. O sea, eran gente vigilante. No solo porque tenemos que estar despiertos, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar a la espera, tenemos que estar mirando continuamente cuál es la voluntad de Dios. Otro de ya los signos que tenemos hemos visto los pastores, hemos visto los reyes, hemos visto la estrella, bueno, los ángeles ni hablar. Toda la vida de Jesús ha estado relacionada con los ángeles. Desde que nació hasta que el día de la resurrección, ¿quién se encontraron en la tumba?
Un ángel. No está. Lo anuncian desde que nace hasta que resucita. Por eso que diga que los ángeles no existen, está negando a Jesús. Jesús es el Señor de los ángeles. Los ángeles, que esa es la misión de ellos, anunciar que la profecía. ¿Por qué? Porque un ángel fue el que cerró el camino al paraíso. Dice que pusieron un querubín a la entrada del paraíso para que no entraran los hombres. Aquellos que los ángeles que anunciaron que los hombres no pueden entrar al paraíso, le anuncian a los hombres que la maldición sobre el hombre ya terminó. ¿Por qué? Porque el hombre no puede ser maldito porque Dios se hizo hombre. Ahí se rompe la maldición de Dios. Desde que Dios hace hombre, la maldición de Dios se quita por encima de... Para eso mismo Jesús se hace hombre. Otra de las figuras de nacimiento que no vamos a hablar porque ya se ha hablado, todo el mundo sabe hasta la saciedad, es María. De María no hay ni que hablar porque todos sabemos el papel de María en la Navidad. La mujer de fe. La mujer que no pregunta, la mujer que no duda, la mujer que no busca pretensiones, la mujer que sencillamente hace lo que Dios espera que ella haga y se entrega totalmente a Dios. Mirar a María, no sé cómo alguien puede decir que María es una mujer como otra cualquiera. Entre millones y millones y millones de mujeres que han habido y que habrán, la única que ha llevado a Dios en su vientre es ella, nadie más. La persona que ha tenido una relación más cerca con la Trinidad de entre todos los hombres es María, porque el Padre la escogió, el Hijo tomó cuerpo, carne, sangre, genes de todo en su vientre y el Espíritu Santo la ungió. Encarnó a Jesús en el vientre de María. No hay persona en toda la humanidad que ha tenido una relación con Dios como la Virgen María. Hemos hablado inclusive ahora cuando la Inmaculada mucho de ella. El otro personaje último del pesebre, por supuesto, que es José. Nadie habla de José. José muchas veces pasa desapercibido. Y si María es una de las mujeres claves de la humanidad, o José es el hombre clave de la humanidad. Porque a ningún otro hombre Dios tuvo la confianza de entregarle a su hijo. Si uno tiene un solo hijo pequeño y se tiene que ir de un viaje, ¿a quién escoge uno para dejarle el hijo? A la persona de más confianza. Dios, entre todos los hombres del mundo, que Dios tuvo más confianza en los millones de millones de millones de millones de millones de hombres que van a ver, fue en José. Dijo, ese hombre le puedo entregar el único hijo que Dios tiene, el tesoro más grande de él. Y por eso, verdaderamente, a veces que es ridículo cuando ponen a José viejo. Ponen a José como un viejito calvo. Lo ponen para decir, José era tan viejo que no se acostó con María. Entonces José no era santo, lo que era viejo. José tiene que haber sido un muchacho de 18 o 19 años. No más que eso. Y ahí es donde entra el machismo tanto de hombres como mujeres. María puede ser virgen, pero José no, tiene que ser viejo. No, si María tuvo la gracia para ser virgen, José también tuvo la gracia para ser virgen. ¿Tú no te has fijado que solamente se critica el celibato de los sacerdotes? ¿Por qué los curas no se casan? ¿Nunca he oído decir alguna vez por qué las monjas no se casan? No. Eso no será un poco de machismo, tanto de hombres como de mujeres, que el hombre tiene que ser un animal sexual. Eso es discriminación también. Si Dios llamó a María pues, en virginidad, porque el papel de estos hombres, esta mujer, no era reproducirse. El papel de este hombre y una mujer es cuidar el tesoro de Dios. ¿Cuál es el tesoro de Dios? Jesús. Imagínate tú que te dijeran, Dios va a habitar y lo tienes que criar. Por eso es el susto tan grande cuando en el templo se les pierde. ¿Tú te imaginas el susto que pasaron a esa gente? Lo que Dios nos ha entregado se nos perdió. ¿Cómo es posible que eso haya sucedido? Y lo que decía el padre Francesco, que lo decía muy hermosamente, José y María no eran dos personas que se pasaban por el lado así. José y María se tenían que haber amado. Si José y María no se aman, Jesús no hubiera tenido un hogar. Si hubieran sido dos extraños viviendo separados, José y María se tenían que haber amado y lo más seguro que cuando se conocieron estarían enamorados. Pero fueron hombre y una mujer. El papel que Dios le había mandado. Pero José y María, por supuesto que no tuvieron sexo, porque en lo que entra en el plan de Dios es la virginidad de María, porque lo que Dios toca nadie lo puede volver a tocar, y José sabía muy bien que el arca de Israel, el que la tocaba se moría. O sea, a eso está fuera de duda. Pero que no se hayan tenido relación sexual no quiere decir que no se hayan amado.
José a María y María. Esta es la grandeza de la casa de Nazaret. Una casa con un hombre y una mujer viviendo, como un par de extraños, eso no hubiera sido un lugar santo para que naciera el Hijo de Dios. Y ahí es donde está la grandeza de este hombre y esta mujer, que supieron encajarse en el plan de Dios. Por eso cuando ya Jesús tiene 13 años, es la última vez que sabemos de José. Ya después no se mienta más a José. José lo más seguro que murió. La gente dice, ay, pero qué cosa tan grande. Pobre José se murió. No, pobre José no. José, ¿para qué? ¿Cuál era el plan de José en la historia de la salvación? Cuidar al único Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios se supo cuidar por sí solo, Dios no lo mató, Dios le dio la corona que tenía preparado para José. Le dijo, ven, siervo fiel, para darte la corona que te tengo guardada. Por eso José, si hay después de María alguien que tiene poder de intercesión en el reino de los cielos, es José. Por eso decía Santa Teresa, nunca le he pedido nada a San José que no me lo haya concedido. Porque ¿quién tuvo días y días cargado a Jesús cuando estaba llorando? José. ¿Quién lo llevó a jugar? ¿Quién le hizo juguetes de madera? ¿Quién lo cuidó de que Herodes no lo matara? José. José, por supuesto que María le dio su carne, pero José también le dio su vida. Y Dios no puede ser ingrato. Sería muy ingrato que Jesús no reconociera eso en José. Por eso José es una de las grandes también figuras de... Y una vez fui a en Cuba, no fue aquí, unas monjas. Ahora me doy cuenta que son unas monjas locas. Porque yo llegué y no estaba San José en el nacimiento. Y yo pensé que se había roto. Como en Cuba las cosas se rompen. Yo dije, ¿y no está José? Y dice, no, José no hace falta ahí. Y yo en ese momento que era un muchacho no me di cuenta, pero digo yo, qué soberbia. ¿Quién eres tú para quitar a una persona que Dios ha puesto en el plan de él? Eso tú sabes lo que es el falso feminismo que se ha metido en la iglesia, que no es más que una farándula lo que se ha metido en la iglesia, de gente trasnochada que no tienen ni un átomo de espíritu, que se creen modernos cuando ya pasaron de moda, porque el modernismo en la iglesia pasó hace años. Ya el modernismo en la iglesia es antiguo, de los años 60, ya es ridículo el modernismo en la iglesia. La gente no quiere modernismo, la gente quiere ahora tradición y palabra de Dios. Eso es lo que queremos, y santidad, más ninguna tontería de modernismo, que eso es lo que ha destruido porque Dios no es moderno, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando miramos el pesebre en Navidad, eso es lo que tenemos que mirar, lo que simboliza esa figura, que casi siempre cuando la miramos, lo que miramos es una cosa de niño. No es una cosa de niño. La Navidad, ya me pasé 5 minutos, pero me perdonan porque se ha colado alguien en el nacimiento que tiene muy mala fama. ¿Y quién es? No, que poquito por el puerco, que tiene que tener mala fama, un pobre puerco. Aparte que me encantan los puercos, pero los judíos no saben lo que se pierden. ¿Quién se nos ha colado en el nacimiento que no va? No, ahí no está, gracias a Dios. Y por supuesto que lo hubiera botado hace rato de ahí. Santa. Fíjate que para ustedes me dicen, ¿cuál es el país más protestante del mundo? Estados Unidos es el país más protestante del mundo. En cada iglesia, cada esquina hay una iglesia. El símbolo de los católicos de la Navidad, ¿cuál es? El pesebre. Este país cristiano, protestante por excelencia, quitó el pesebre que puso el árbol de Navidad, un signo pagano. Y después nos acusan a los católicos de paganos. Porque ¿quién inventó el pesebre? San Francisco de Asís. San Francisco de Asís fue el primero, porque San Francisco era muy devoto de la encarnación de Cristo. Fue el primero que en Asís hizo un nacimiento, una noche de Navidad. Y él mismo ofició de diácono en la misa. Por eso yo estuve en una época en Navidad en Belén, en Asís, y es impresionante porque todo Asís lo llenan de nacimientos del mundo entero. Porque ese es el símbolo de la Navidad. No, el árbol se coló de la Navidad. El árbol definitivamente era un símbolo pagano de Alemania. ¿Que quién lo hizo popular? Era un símbolo luterano. Porque como los luteranos no podían poner el nacimiento, porque ¿qué es lo que tienen? No, figura, ellos tienen fobia. Entonces, para no poner el nacimiento, pusieron el árbol de Navidad. Y el príncipe Alberto, el esposo de la reina Victoria de Inglaterra, en el 1850 y tanto, fue el que llevó el árbol de Navidad de Alemania a Inglaterra.
Y de Inglaterra, como todas las cosas de Inglaterra, pasó ¿para dónde? Para acá. ¿Y de aquí para dónde pasó? Al mundo entero. Hasta el Concilio Vaticano II estaba totalmente prohibido poner un árbol de Navidad en la Iglesia Católica. Fue después del concilio cuando se permitió poner árboles de Navidad, porque el símbolo de la Navidad no es el árbol, el símbolo de Navidad es el pesebre, y el Papa insiste en que los cristianos sigamos poniendo el pesebre. Pero ya el árbol, vuelvo como digo, el 25 de diciembre, la fiesta del Sol Invicto. Después de 1700 años, ya es cristiana. El árbol, ya después de 200 años, ya se ha convertido en un símbolo. Ahora yo voy a decir, eso es pagano. No, ya es parte de nuestra tradición de Navidad. Porque yo voy a decir, sí, puede ser que ha tenido un origen pagano, pero en este momento, pues 200 años, ¿qué simboliza? La Navidad. Y hasta puede tener un sentido muy profundo. ¿Qué podemos ver en el árbol de Navidad? El árbol de la vida, que estaba en el paraíso, que se secó por el pecado y que por el nacimiento de Jesús y se llena de luces, porque Jesús es la luz del mundo. O sea, podemos encontrar el árbol de Navidad hasta un sentido, porque tampoco podemos ser como los fariseos que en donde quiera están viendo fantasmas. Yo no tengo ningún reparo contra el árbol de Navidad, pero fíjate cómo eso, los protestantes que nos acusan de paganos, el árbol que sí es pagano, ¿quién lo mueve en el mundo entero? Un país netamente protestante. Y con Santa pasa lo mismo. En nuestros países, ¿quiénes traen los juguetes? ¿El Niño Dios o los Reyes Magos? Punto. Ambos, el Niño Dios y los Reyes Magos, están en el Evangelio. Aquí quitaron a los Reyes Magos, ¿a quién pusieron? A Santa. Otro símbolo pagano. Y les exportaron. Entonces, me van a decir a mí que la iglesia es pagana. Este país protestante es la madre del paganismo moderno. Y nosotros somos la madre del paganismo, exportamos paganismo. Y no nos recatamos. ¿Cómo llamamos a los artistas de Hollywood? Los ídolos de Hollywood. Somos un país espectadores de ídolos. ¿Y qué son los ídolos de Hollywood? Porquería. Y estamos infestando América Latina, estamos infestando al mundo entero de la porquería de aquí. ¿Dónde surge la iglesia satánica? No surge en Roma, ni en España, ni en Colombia. Surge aquí en Estados Unidos. ¿Dónde surge la teosofía? Aquí en Estados Unidos. ¿Dónde surge el espiritismo? Aquí en Estados Unidos. ¿Dónde surge la nueva era? Aquí en Estados Unidos. Me vienen a decir que la iglesia católica es pagana a los protestantes. Hay que tener cara. Pues Santa, ¿quién era originalmente? San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari, que era un obispo, que nació en Mira, en el área de Turquía hoy, y fue martirizado, murió, no fue martirizado, estuvo muchos años en la cárcel, en la última persecución, y de tantos años que estuvo en la cárcel, cuando salió de la cárcel se asombró porque el pelo y la barba se le habían puesto blanco, de todo el tiempo que estuvo preso. Y San Nicolás de Mira, hoy conocido como San Nicolás de Bari, porque cuando llegaron los musulmanes lo trasladaron a Bari, en Italia. San Nicolás de Mira era un hombre lleno de caridad. Y cuando él sabía que había una familia, sobre todo los niños, lo conmovía mucho. Cuando sabía que había una familia con grande necesidad, él iba por la noche y para que no supieran que era él, le dejaba dinero y cosas en la puerta de la casa. Por eso en los países nórdicos se empezó a celebrar como la fiesta de San Nicolás el 6 de diciembre, que es la Navidad, se empezó a celebrar, que casi como San Nicolás le traía juguetes a los niños de su diócesis, le sigue trayendo juguetes a los niños. San Nicolás pasó a Europa, y de Europa, como siempre, de ahí brincó el charco y llegó a Estados Unidos. Y en los 1840 y tanto, un caricaturista que no me acuerdo el nombre, tenía el nombre por aquí, pero ya estamos terminando, no tenemos tiempo de estar buscando detalles, hizo una caricatura de San Nicolás, y como caricatura, en vez de hacerlo como un obispo, lo hizo gordo y le puso eso, pero pasó. Pero para que ustedes vean, no fue hasta 1931, cuando alguien en este país le cambió la facha a San Nicolás y le quitó el hábito que tenía. Pues como obispo, San Nicolás tenía si usted ve los antiguos San Nicolás, todavía tiene un hábito, y lo vistió como un esquimal de rojo. ¿Tú sabes quién fue? La Coca-Cola. La Coca-Cola fue que en el 1931, en uno de sus comerciales, le cambió a propósito la ropa a San Nicolás. Y de ahí ha pasado a ser también signo de la Navidad, suplantando a los reyes que sí están en el Evangelio. Pero
Ya yo puedo decir, hasta allá, hasta San Nicolás, hasta San Monticlo yo lo acepto. Ya también es un signo de la Navidad. ¿Por qué no lo vamos? ¿Por qué lo vamos a sacar de la Navidad? No podemos ver fantasmas. Cristo es más grande que Santi Claus. Es un signo de la Navidad, pero tenemos que saber cuál es el origen para que no nos den gato por liebre. Esas cosas paganas las han metido en la Navidad los mismos protestantes de este país, que después nos restriegan en la cara que la Iglesia Católica es pagana. Porque, como dice Cristo, la verdad nos hará libre. Ya estamos pasados 15 minutos, nada más que le voy a leer esta pequeña reflexión de 4 o 5 puntos de la Navidad y ya terminamos con la oración. Siempre terminamos a las 10, pero hoy, como me pidieron dar esta charla, que la di en 2 programas de Radio Paz, dice, y pido que lo mediten mientras yo se lo digo: Navidad no son las luces de colores, ni las guirnaldas que adornan las puertas y ventanas de las casas, ni los árboles decorados con cintas, ni los fuegos artificiales que se tiran. Navidad no son los almacenes en oferta. Navidad no son los regalos que damos y recibimos, ni las tarjetas que enviamos los amigos, ni la fiesta que celebramos. Navidad no es Papá Noel ni Santa Claus, ni los Reyes Magos que traen regalos. Navidad no son las comidas especiales. Navidad no es ni siquiera el pesebre que construimos, ni la novena que rezamos, ni los villancicos que cantamos. Navidad es Dios que se hace hombre como nosotros, porque nos ama y nos pide un rincón de nuestro corazón para nacer. Por eso ser hombre es tremendamente importante, pues Dios quiso hacerse hombre. Y hay que llevar nuestra dignidad humana como la llevó el Hijo de Dios encarnado. Por eso la Navidad es tremendamente exigente, porque Dios pide a gritos un hueco limpio en nuestra alma para nacer un año más. Navidad es una joven virgen que da luz al Hijo de Dios. Por eso dar a luz es tremendamente importante, a la luz de la encarnación. Porque Dios quiso que una mujer de género humano lo pariera en una gruta de Belén. Tener un hijo es tremendamente comprometedor, pues Jesús fue dado a luz por María. No es lo mismo tener o tener un hijo, no es lo mismo querer tenerlo o no tenerlo. Navidad invita al don de la vida. Navidad invita a no impedir la vida. Navidad es un niño pequeño recostado en un pesebre. Por eso es tan tremendamente importante ser niño y niño inocente, al que debemos educar, cuidar y tener cariño, darle buen ejemplo, alimentarle en el cuerpo y en el alma como hizo María, y no explotar al niño, y no escandalizar al niño, y no es abofetear a los niños, y no es insultar a los niños. Navidad son ángeles que cantan y traen la paz de los cielos a la tierra. Por eso es tremendamente importante hacer caso a los ángeles, no jugar con ellos a supersticiones y magias, sino encomendarle nuestra vida para que nos ayuden en el camino hacia Jesús. Por eso es tremendamente importante ser constructores de paz y no autores de guerra. Navidad son los pastores que se acercan desde su humildad y limpieza. Por eso es tremendamente importante que no hagamos discriminaciones a nadie, y que si tenemos que dar preferencia a alguien, que sean a los pobres, a los humildes, a los ignorantes. Quien se toma en serio la encarnación del Hijo de Dios tiene que dar cabida en su corazón a los que más necesitan, pues de ellos es el reino de los cielos. Navidad es esa estrella en mi camino que luce y me invita a seguirla, aunque tenga que caminar por desiertos polvorientos, por caminos de dudas, cuando desaparece la estrella. La encarnación me compromete tremendamente a hacer caso a todos esos signos que Dios me envía para que mis pasos se encaminen a Belén. Navidad es anticipo de la Eucaristía, porque ahí en Belén hay sacrificio, ¿y a qué precio? Y banquete de luz y virtudes. ¿Y cuántas son las virtudes que Jesús nos sirve desde el pesebre? Humildad, obediencia, pureza, silencio, pobreza. Y las de María, pureza, fe, generosidad. Y la de José, fe, confianza y silencio. Y Belén es finalmente presencia que consuela, anima y que sonríe. Belén es la Eucaristía anticipada. Belén es la tierra del pan. Y ese pan tierno de Jesús necesita cocerse durante estos años de vida oculta y pública hasta llegar al horno del Calvario. Navidad es sencillez, es humildad. Por eso, acercarse a Belén es tremendamente comprometedor.
pues Dios encarnado solo bendice y sonríe al que es sencillo de corazón. Navidad es luz en medio de la oscuridad. Por eso la encarnación es misterio, que nos ciega con tanta luz y disipa toda la oscuridad. Meterse en el portal de Belén es comprometerse a dejarse iluminar por la luz de Cristo. Navidad es esperanza para los que no tienen esperanza. Por eso la encarnación es misterio tremendo que nos lanza la esperanza de ese Dios encarnado que viene a dar sentido a nuestra vida. Navidad es alegría para los tristes, es fe para los que tienen miedo de creer, es solidaridad con los pobres y débiles, es reconciliación, es misericordia y perdón, es amor para todos. Hermanos, hay que entender el compromiso de cuando se entra en Belén. Ya desde el pesebre y sobre el pesebre pende la cruz. Es más, el pesebre de Belén y la cruz del Calvario están íntimamente relacionados y unidos entre sí. El pesebre anuncia la cruz y la cruz es producto del pesebre. Jesús nace en el pesebre de Belén para morir en la cruz del Calvario. El niño que nace en el pesebre de Belén en la más absoluta pobreza, en el silencio, en la soledad, en la humedad de un sitio destinado para los animales, es el hombre que muere crucificado como un blasfemo, como un criminal. En la cruz destinada para los esclavos, acompañado de 2 ladrones. En su nacimiento Jesús acepta de una vez y para siempre la voluntad de Dios. Y en el Calvario consume y realiza plenamente el proyecto del Padre. El pesebre es humildad, la cruz es humillación. El pesebre es pobreza, la cruz es desprendimiento de todo. El pesebre es aceptación de la voluntad del Padre, la cruz es abandono.